Esta semana veremos el tema Present Perfect. Pero antes de empezar a hablar de esto, vamos a hablar de dos cosas. Primero, el verbo have, que ya hemos visto que significa tener. Y resulta que el verbo have tiene dos formas. Una action verb form, la forma de verbo de acción, que es tener. Y un non-action verb form, la forma de verbo de no acción. Y en este caso significa haber. Cuando hablamos del presente perfecto o de cualquier tiempo perfecto, vamos a utilizar el verbo have como auxiliar, pero su significado va a ser el de verbo de no acción. Entonces, siempre que utilicemos el verbo have como auxiliar, va a significar haber. Y segundo, vamos a hablar de los verbos en pasado participio. Los verbos en pasado participio son una forma de conjugar los verbos que es el equivalente a la terminación ado y do en español. Entonces, vamos a tener igual, como en todos los tiempos, dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares van a quedarse exactamente igual que como están en pasado simple, o sea, con su terminación ed. Los verbos irregulares van a cambiar de maneras diferentes. Entonces necesitan familiarizarse con estos verbos. En su manual van a encontrar una lista de verbos y en la presentación les dejo otra donde pueden ver cómo van cambiando. Hay algunos que van a cambiar totalmente y hay otros que van a mantener la forma que tienen en pasado. Por ejemplo, el verbo be pasa de ser was o were a ser been. Va a cambiar totalmente. Pero el verbo say, decir, exactamente igual que como está en pasado simple. Ser, a pesar de que es un verbo irregular. Entonces tienen que empezar a familiarizarse con las formas en las que van a ir cambiando los verbos para poder utilizarlos. Uses of the present perfect. It refers to an action that happened sometime before now. We can talk about recently finished actions, unfinished past, life experiences, and accomplishments. If we want to say when these actions happened, we must use simple past. Los usos del presente perfecto, que a pesar de que se llama presente, se refieren a acciones que pasaron en algún momento antes de ahora, o sea, acciones en pasado. Lo podemos utilizar con acciones que terminaron recientemente, por ejemplo, I have just finished my homework. Acabo de terminar mi tarea. Unfinished past, pasado no terminado. Por ejemplo, I have been teaching since 2018. He estado enseñando desde 2018 y es algo que continúa, o sea, una acción que no ha terminado. Life experiences, experiencias de vida, por ejemplo, I have learned English, he aprendido inglés. O accomplishments, que son logros. Por ejemplo, the man has walked on the moon, el hombre ha caminado en la luna. The structure of the present perfect use the verb have and the verb in past participle. En la estructura del presente perfecto vamos a utilizar el verbo have como auxiliar y nuestro verbo principal va a ir en pasado participio. Importante recordar que el verbo have va a cambiar to has en terceras personas, o sea, cuando hablo de he, she e it. Para oraciones positivas, primero nuestro sujeto, después el verbo have o has dependiendo del caso y nuestro verbo en pasado participio. Ejemplos: She has been in France, ella ha estado en Francia, o they have studied online planas. Negative sentences, oraciones negativas. Lo único que va a cambiar con una oración positiva es que al auxiliar le vamos a agregar not. Ejemplos: He hasn't gone to school, él no ha ido a la escuela. O I haven't written a letter in years, no he escrito una carta en años. Para las oraciones interrogativas tenemos dos posibilidades. Una palabra con WH
cuando queremos una información más específica. Después nuestro auxiliar, sujeto y verbo en pasado participio. Por ejemplo, where has she been? Y ahí vamos a tener una respuesta completa, por ejemplo, la que teníamos en la primera oración positiva, she has been in France. ¿Dónde ha estado ella? Ella ha estado en Francia. O podemos simplemente omitir la WH word y pasar directamente a iniciar con el auxiliar. Have you done your homework? ¿Has hecho tu tarea? Y en este caso ya solo vamos a tener respuestas de sí o no. Cuando tenemos una pregunta de sí o no, o sea que va a empezar con un auxiliar, vamos a contestar con nuestro mismo auxiliar. Yes, I have. No, I haven't. Siempre utilizando el auxiliar y el sí o no. Simple past versus present perfect. Pasado simple contra presente perfecto. Si ambos hablan en pasado, ¿cuál es la diferencia entre usar uno u otro? Bueno, simple past se usa para finished past actions, acciones pasadas que terminaron. He ate a sandwich this morning. Él comió un sándwich esta mañana. Es algo que ocurrió y terminó. O specific times in the past. Tiempos específicos en el pasado. I went to China in 2006. Fui a China en 2006. Estoy especificando exactamente el año en el que fui. Por otro lado, el presente perfecto lo vamos a utilizar en unfinished events that start in past, eventos que no terminaron pero empezaron en